Cuando yo salí de Asturias en el año 37, cuando salí del Musel hacia la Unión Soviética, mi hermano estaba en una casa infantil en Colunga, habíamos dicho. Cuando las tropas fascistas entraban, es decir, en Asturias y cogían Asturias, antes de ello, mi hermano lo llevaron a Gijón y luego a Francia, con la casa infantil. Desde Francia, esto yo lo tengo escrito y porque me lo contó él, desde Francia estuvo allí, no sé si un mes o dos, lo llevaron a Barcelona. No se sabe por qué, desde Barcelona lo llevaron a Valencia. Estuvo cerca de Valencia y estuvo cerca de Valencia, estuvo un año allí. Pero luego, no se sabe por qué causa, dice que lo cogieron en la calle y lo metieron en la cárcel, lo metieron preso. Estuvo en la comisaría, luego lo metieron en la cárcel y estuvo allí, no sé si fue un mes en la cárcel. No me extraña que mi hermano cometiera alguna travesura, porque mi hermano era una persona lanzada y ante el hambre él iba a lo que fuera. Él escribió desde la cárcel una carta al director de la casa infantil. Y el director fue y lo sacó de la cárcel. Entonces, el director le dijo si quería regresar a su pueblo. Y dijo que sí. Entonces, le sacó un billete, el director le sacó un billete para Astorga, y desde Astorga él se fue andando hacia Santiago Millas, que está pues a unos kilómetros, unos 4 o 5 kilómetros, se fue con su tío Sergio. Su tío Sergio no lo quiso en casa y lo llevó con su hermano Tomás, es decir, tío de mi hermano, a 60 kilómetros de Santiago Millas, en el pueblo de Donado, donde yo tengo casa ahora y donde vivieron mis abuelos paternos, etc. En Donado, mi tío Tomás, las circunstancias no lo sé, lo echó de casa a mi hermano. Él parece ser que tenía algún contacto por cartas, de mi padre, que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, yo no sé qué cárcel era, pero yo conozco más o menos la historia también de mi padre porque tengo documentación. Mi hermano entonces robó una mula en un pueblo y fue a un mercado a venderla. Supongo que el dinero era para mandarle también a mi padre, porque en los escritos de mi padre, en las tarjetas y eso, en las cartas, dice que Valentín le había prometido mandarle dinero. Bueno, lo cogen con la mula y lo meten en la cárcel otra vez en la provincia de León. ¿Cuánto estuvo en la cárcel? No lo sé, porque yo tampoco se lo pregunté en los últimos años de su vida. Pero ya luego él se va al servicio militar, cuando aquello de la División Azul, y él me dijo a mí, para que no me llevaran a la División Azul,
porque había mucho truco ahí. En los cuarteles preguntaban, ¿quién quiere ir a la División Azul? Y si no avanzaba nadie, tú, y para allá. Entonces mi hermano, para no ir a la División Azul, se fue a Guinea y estuvo allí varios años, en Guinea. Después del servicio militar, él me parece que me decía que 6 años estuvo en Guinea. Cuando el servicio, cumplió el servicio militar, se vino para la provincia de León, entró en la mina y se casó con una prima hermana, es decir, con la hija de mi tío Tomás, que ella, mi prima, se apellidaba Picorel Moreira y mi hermano se apellidaba Moreira Picorel. Los hijos Moreira Picorel. Ahí todo un dilema. Bueno, ya ahí empezó a trabajar en la mina y, en fin, su vida pues era ya estable. Mi padre, cuando entraron el ejército franquista en Asturias, eso fue en octubre, mi padre se entregó el 21 de octubre a las tropas fascistas españolas. Estuvo en Asturias en un campo de concentración. Luego lo llevaron a Santander, a un campo de concentración. Desde Santander, con un salvoconducto, lo mandan para el pueblo donde empezó la guerra, para Langre. Él fue con ese salvoconducto a Langre, se instaló en casa de un vecino y se presentó a las autoridades de allí, de Langre, al ayuntamiento, lo que fuera. Ahí eran todo documentación de acusaciones, de rojo, de antirreligioso, que había quemado la iglesia, tal, que había dinamitado, en fin, una serie de cosas que muchas eran mentiras. Había otras personas, eso era un falangista que era el que lo acusaba de esas cosas. Había otros del pueblo que decían, hombre, pues yo sé que se fue al frente de Asturias, pero yo sé que es buena persona y tal. Bueno, no creían a esas defensas, sino creían al falangista lo que decía, y lo condenaron a 20 años y un día. Estuvo en Astorga preso, estuvo en Ponferrada, estuvo en León. Hizo un recurso para que lo liberaran y tal. Y lo consiguió, parece ser que... yo no sé si ahí... a mí un primo lejano de mi padre me dijo que él había ido a León porque en Zamora era muy conocido y era muy conocido también en León, es el lejano familiar de mi padre, y parece ser que dicen que él lo sacó de la cárcel de León y que lo llevó consigo a Zamora y luego lo mandó, fue para Donado, para el pueblo este. En un documento que tengo yo ahí, pide un recurso para que lo dejen libre y, en fin, parece que también, en fin, lo dejaban libre. Es decir, que ya a partir de entonces ya no lo molestaron más. Siguió en Donado y ya luego se marchó con mi hermano. Mi padre, como os había dicho anteriormente, falleció el 22 de diciembre del 46, sin saber si sus hijos habían muerto en la Segunda Guerra Mundial, en fin, nada. Mi padre quiso
saber si nosotros estábamos vivos después de la Segunda Guerra Mundial, porque mi padre tenía bienes en Donado, toda la casa que tenía allí y todas las tierras eran suyas. Y en Vigo también tenía una casa y una finca que le dejó su hermano. Ahí, con mentiras, con lo que fuera, mi tío Tomás, que estaba en Donado, cuando mi padre estaba en la cárcel, le llevaban ropas de abrigo, le llevaban, se conoce, algo de dinero, comida y todas esas cosas. Pero mi padre tuvo que firmar un poder a mi tío para que él hiciera con las tierras y todo lo que quisiera. Es decir, que a mi padre le desvalijaron de todo lo que tenía. Y yo creo que mi padre quería saber de sus hijos si habían muerto o no, para recurrir y dejar a sus hijos todos esos bienes. Pero claro, no fue posible. ¿Algo más? Sí. Últimamente con el tema de la memoria, ¿no? La memoria histórica y la recuperación de la memoria. Ah, bueno, yo en el año 51 Sí. fui a localizar. Yo había comprado coche ya en el año 48. Tuve un dinero que di como entrada y luego a plazos pues compré un coche, un 850 que le llamaban todos. Había aprendido a conducir ya, en fin, compré el coche y me desplazaba a Matarrosa del Sil y hablaba con unos amigos que eran hijos de José el peluquero, que le llamaban allí. Este José el peluquero se fue con mi padre al frente de Asturias. Él se dedicaba, él no tenía una pierna, entonces se dedicaba a cortar el pelo, se conocen los cuarteles, etc. Cuando yo vine, que estaba en casa de mi hermano el mayor, en el año 57 fuimos por los pueblos de la infancia y fuimos a Matarrosa y yo vi a José el peluquero. Estuvimos hablando con él. A él también lo habían condenado y había estado en la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la pregunta? Estaba hablando sobre el surgimiento de la recuperación de la memoria histórica. Claro. Con mi hermano fuimos a Matarrosa, conocí a esta persona, fuimos al pueblo de donde nací, a Sorbeda. Allí vimos gente conocida de la infancia y todas esas cosas. Y yo recordaba muchas cosas, demasiadas, creo, como las recuerdo ahora. Y entonces, como yo en la Unión Soviética de esas cosas, vamos, que no trataba de recordar, o si venía a la memoria alguna vez, pues sí, pero que aquí fluyeron todas en mi mente. Y ya, cuando ya tenía el coche y podía desplazarme con mayor facilidad, le pedí a un hijo de José el peluquero que me acompañara. Bueno, la petición fue suya, es decir, de acompañarme, porque él conocía a mucha gente ahí, para localizar la fosa de mi madre. Él me hablaba de mucha gente que mataban, que los enterraban en el campo, en las escombreras de carbón, en los montes,
Y yo eso, vamos, lo iba sujetando en mi mente de lo que me decía hasta que explotó todo. Y yo le dije, quiero recuperar los restos de mi madre, quiero saber dónde está. Y él fue conmigo a ver a personas que él sabía que habían matado a su hermano, a su padre, a su tal. Entonces fuimos a ver a un componedor que arregla huesos, cosas, que vivía cerca de Ponferrada. A su hermano lo habían asesinado. Y con su hermano había pues dos fosas, había 5 personas en total. Yo entonces hablé con él, le dije lo que quería, a recuperar a mi madre, que quería buscar la fosa y tal. Y él me dijo así, muy simplemente, en la tumba de mi hermano no hay ninguna mujer. Yo entonces, pues, ahí por descartado. Tuvimos que empezar a andar otros caminos. Da la casualidad que después de 53 años, yo no sabía dónde estaba la fosa del hermano de esa persona, pero yo fui a ver cómo sacaban los restos, después de tantos años. Y ahí venían voluntarios de América, de Estados Unidos, venían voluntarios de Europa, creo que no sé si de los Países Bajos, no, pero no recuerdo, de algún país europeo se venían también voluntarios para levantar los restos. Yo hablé con uno que venía de una república soviética. Pregunté allí, ¿alguno de vosotros sabe ruso? Que viene. Dice, sí, yo. Y empecé a hablar con él en ruso y allí se quedaron boquiabiertos la gente. Bueno, pues entonces, eso era en el año 71. Digo, ¿y dónde vamos ahora? Fuimos a Langre, el pueblo donde nos cogió la guerra. En Langre, pues fuimos a personas que yo conocía de la infancia y ellos conocían a algunos de otros pueblos de allí muy cerca, Tombrio de arriba, Tombrio de abajo, y decía, mira, ahí en Fresnedo hay una fosa que mataron, donde mataron a Cipriano, y enterraron también a 2 primos de Tombrio. Nos dijeron de los familiares, fuimos a Tombrio a ver a los familiares y nos dijeron que sí, que el padre de aquellos 2 chicos que mataron, uno de 21 años y otro de 27, los habían llamado desde el ayuntamiento de Toreno, a esos 2 chicos, a tres, pero a uno, mientras otros se quedaron en la puerta del ayuntamiento, a uno lo llamaron a subir. Y ese lo estaban, se conoce, preguntando cosas y tardaba bastante en bajar. Y entonces había un tercero que le dijo al otro que estaba esperando en la puerta, oye, a esto me sabe mal, a mí esto a mí no me da confianza y tal. Dice, ¿te vienes? Yo me marcho. Y el otro dijo, no, yo voy a esperar a mi primo. Lo llamaron a él y ya no salieron del ayuntamiento. Cerca de Fresnero mataron a mi madre, a Cipriano y a esos 2 chicos, 2 primos. Fuimos a ver a esa persona, una hermana, precisamente de uno de esos chicos, y ella nos dijo que sí, que había allí una mujer en una finca, que en Fresnedo sabían el tema, conocían el tema.
fuimos a Fresnedo, hablamos con el cura y el cura no quería saber nada de eso. Entonces hablamos allí con otros y ya cuando se fueron, que no nos dijeron nada más o menos, uno que estaba allí se quedó y nos dijo: yo soy el dueño de la finca donde asesinaron a esas 4 personas. Dice, váyanse ustedes por la carretera para que no nos vea nadie y yo iré por el monte. En el año 71 la gente tenía miedo y cuando sacaron en el año 2000-2001 los restos de algunas sepulturas, la gente tenía miedo todavía. Imaginaos vosotros con qué miedo vivió la gente durante muchos años. Con qué horror vivía la gente entonces. Nos reunimos con el dueño de la finca en la carretera. Entramos en la finca y nos enseñó la fosa, que estaba ligeramente hundida. ¿Por qué? En la descomposición de los cadáveres, luego el terreno se hunde. Yo entonces no tenía medios, no había piedras allí para hacerlo en la sepultura, ponerlo allí. Y transcurrieron muchos años. Yo entonces quise sacar los restos de mi madre. Y hablé con un abogado. Y el abogado ya al final me dijo, dice, mire usted, para levantar la fosa hay que presencia un juez, porque así por las buenas no se levanta la fosa. Y si el juez ve que hay más de un resto, que hay más restos que uno, entonces ordenará tapar la fosa otra vez. Así que va a ser dinero perdido. Y transcurrieron los años y los años y los años. Y en el año 2000 yo ya me veía pues que yo iba avanzando la edad y le dije a un hijo mío, digo yo, mira, me dan ganas de ir allí y cavar yo solo, cavar allí por mis propios medios. Pero papá, ¿no? ¿Cómo vas a ir allí a levantar, en fin, los restos? Que precisamente aquello había cambiado, porque habían ampliado la carretera y allí en esa finca habían golpeado las piedras para desmenuzarlas. Y allí, como el dueño de la finca no dejaba pasar al ganado a esa parte, empezó a crecer árboles y árboles y árboles. Así que, en realidad, yo en el año 2000 me enteré, luego ya cuando sacaron los 13 de Priaranza, llamé a Priaranza, al ayuntamiento, me había enterado por el teléfono y tal, y ellos me dieron el teléfono de la asociación de Santiago Macías. Yo le llamé a Santiago Macías y le dije lo que había pasado. Y dice, pues escribe al alcalde de Cubillos del Sil. Me dio el teléfono. Escribí una carta que está por ahí. Una carta muy dolorosa, contándole la historia de la huida y de todo. Y entonces, ya en el 2001, fue cuando ellos me avisaron para levantar los restos. Es curioso porque los restos, la excavación se produjo el día 8 y 9 de septiembre y el día 11 fue lo de las Torres Gemelas. Cogieron los restos, había pocos restos porque los árboles, las raíces los habían exterminado un poco y bueno, pues los llevaron al Ayuntamiento de Cubillos y en el año 2001 me los dieron y a las otras personas también, a los hijos de Cipriano y a la hermana
la hermana y prima de esos dos muchachos. Que uno de ellos era hermano, pero de madre, me parece, o de padre. Hermano de madre, sí, hermano de madre, me parece. Pero ese hermano de madre no quiso saber nada. Es decir, que renunció a su hermano. Y entonces es cuando yo le dije, cuando fuimos a recoger los restos, digo, coge tú los restos de tu primo y llévalos también a la sepultura, junto con el de tu hermano. Efectivamente, así lo hicieron. Pero la hija de Cipriano dijo que ella no pondría el nombre de su padre en el nicho, porque tenía miedo. ¿Y por qué crees hay todavía tanto miedo en el 2002? Porque los descendientes de aquellos republicanos, de aquellos falangistas, todavía son agresivos y son capaces de romper una tumba. Voy a contaros una cosa. Hace 2 años fui invitado por el alcalde de Berlanga para una fiesta. Yo aparqué el coche en Langre y allí los hijos de un falangista, que era un matón allí, yo cuando iba a ver a un amigo, pues fueron hacia el coche y mirando por la ventana en todos los sitios. Y cuando yo venía en casa de la hija de un republicano, que iba a coger el coche en la plaza, esa misma que miraba el coche y su hermano, que vivían justamente por donde yo tenía que pasar, yo los vi que yo cuando iba se salieron de la casa y la hija se sentó allí al otro lado de la calle y el hijo del falangista se puso así en medio de la calle. Igual que en una película del oeste, exactamente, impresentables. Yo paso, él mirándome, yo paso al lado de él, le miré así ligeramente y seguí. Cogí el coche y me fui hacia Berlanga. Pero es que hoy esa gente tiene, yo creo que si hubiera algo semejante a la guerra civil, entonces hubiera ocurrido lo mismo, o lo hubieran intentado. Y eso hace 2 años. Eso hace 2 años. ¿Y por qué crees que el proceso de la recuperación de la memoria histórica es algo importante, algo que se merece aquí? Mira, aquí lo que han querido tapar siempre el fascismo español ha sido ignorar todas esas muertes que cometieron todos. Hay fosas de 1000 personas, hay fosas de 500 personas que fueron asesinadas. Yo os expliqué en realidad lo que es capaz de hacer el fascismo. La Unión Soviética, que decían aquí el fascismo español, convencía y decía a la gente que los rusos tenían cuernos y rabo, como si fueran animales. Allí los rusos eran humanos, y no como el fascismo nazi, como el fascismo español, que mataban sin compasión a la gente. A una persona que se coge presa, que es indefensa, lógicamente no se debe de asesinar. Tiene que haber compasión. Eso hay leyes internacionales que lo dicen. A esa persona no se la puede ni maltratar, ni asesinar, ni nada. Pero aquí sí. Y aquí por eso la gente ha tenido tanto miedo siempre. La memoria histórica en realidad es una organización humana que está destapando todas esas cosas, levantando tumbas, dejando claro lo que hizo el fascismo español en España. El gobierno de la oposición hoy día, como son hijos de fascistas y nietos de fascistas,
quieren mirar al futuro, no quieren mirar al pasado, no quieren descubrir todos los asesinatos pero ahí se equivocan porque hay una fuerza estatal hoy día reconocida por leyes, y las leyes que vamos a aprobar ahora de la memoria histórica, y ahí siguen levantando fosas. Lo peor es que hay personas, familiares, que quieren pasar ya página de todo eso, no quieren saber nada. Yo creo que esas personas no tienen corazón, no tienen sentimientos. Y ahí esos sentimientos, esas cosas, no se adaptan al ser humano. Yo creo que hay muchas personas creyentes, que son muy creyentes, pero que pasan de la historia, de sus familiares que fueron asesinados, no solamente por los fascistas españoles, sino por los mismos sacerdotes que tomaron parte entonces en la Guerra Civil Española. Que ellos, los sacerdotes, daban las listas incluso a las personas que había que asesinar de los pueblos, porque eran republicanos o porque había algún rencor, porque no iban a misa. A mí tenían que fusilarme por muchas cosas, por muchos motivos. Bueno, una última cosa que piensas añadir. Quiero añadir que yo, en lo que he podido, he colaborado con la historia, con la memoria histórica. He tenido que recurrir a los ayuntamientos que en algún momento no me hacían caso porque yo estaba solo, pero que a través de los años las protestas, las cartas que yo escribía, yo creo que fueron escuchadas por los ayuntamientos de izquierdas. El Ayuntamiento de Gijón, del PSOE, Izquierda Unida, que coloqué una escultura a los niños que salimos del Museo de Gijón. Esa es historia. Y la escultura de Fabero, para que no se repita nunca jamás aquella guerra de desastres, de matanzas de personas inocentes. Esas estarán ahí y recordarán, aunque algunos políticos no lo quieran, esas recordarán a los sucesos de la de la Guerra Civil Española. Y yo me siento orgulloso precisamente porque yo he colaborado con eso. Que yo no quiero nada a cambio, en absoluto. Nada.